Economía y Sociedad, por Max Weber. 40. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 15. Distribución económica de servicios. Toda forma típica de acción social económicamente orientada y de proceso asociativo de carácter económico que tenga lugar dentro de un determinado grupo significa, en alguna extensión, una manera particular de distribuir y coordinar los servicios humanos para el fin de la producción de bienes. La realidad de la acción económica nos muestra siempre una distribución entre hombres diversos de los servicios más distintos y una coordinación de estos en tareas comunes, en combinación, en extremo diversa, con los medios materiales de producción. Con todo, en la infinita multiplicidad de estos fenómenos se pueden distinguir algunos tipos. Los servicios humanos de naturaleza económica pueden distinguirse en: inciso A, de disposición, o inciso B, orientados por disposiciones. Trabajo con semejante sentido preciso es como emplearemos en lo sucesivo esta palabra. El servicio de disposición es también, evidentemente, trabajo en la medida más intensa que quepa pensar, cuando trabajo equivale a absorción de tiempo y esfuerzo. Empero, el uso del término que hemos elegido en oposición a servicio de disposición está justificado por motivos sociales y en lo sucesivo se le empleará en este particular sentido. En general se hablará, sin embargo, de servicios. Dentro de un grupo de hombres, las distintas maneras en que pueden realizarse servicios y trabajos se distinguen típicamente del siguiente modo. 1. Técnicamente, según la manera en que para el desarrollo técnico del proceso productivo se distribuyan los servicios de varios cooperadores y se coordinen entre sí y con los medios materiales de producción. 2. Socialmente. Y en esto, inciso A, según que los servicios individuales sean o no objeto de una gestión económica autocéfala y autónoma, y según el carácter económico de estas administraciones. Inciso B, según el modo y medida en que estén o no apropiados. Inciso A minúscula, los servicios individuales. B minúscula, los medios materiales de producción. C minúscula, las probabilidades económicas lucrativas, como fuente o medio de lucro. Y según la manera condicionada por esta apropiación de alfa, la articulación profesional social, y de beta, la formación económica del mercado. Finalmente, 3. Desde el punto de vista económico, puede siempre preguntarse, tanto en relación a todo tipo de coordinación de servicios entre sí o con los medios materiales de producción, como asimismo respecto a sus modos de apropiación y distribución entre las unidades económicas, cuál es la forma de utilización que impera, si la consuntiva o de hacienda o si la lucrativa. Para este y los siguientes parágrafos debe consultarse la exposición permanentemente ejemplar de Carl Buscher. En su libro El origen de la economía nacional, trabajos fundamentales de cuya terminología y esquema nos hemos desviado en más de una ocasión por razones de conveniencia. Otras citas carecían de finalidad, ya que en lo anteriormente expuesto no se ofrecen nuevos resultados, sino solo un esquema conveniente para nuestros propósitos. 1. Debemos subrayar de modo expreso que aquí, tal como está exigido por la conexión en que aparece, solo se trata de una recapitulación lo más breve posible del aspecto sociológico de los fenómenos y que únicamente se trata del económico en la medida en que encuentra su expresión en categorías sociológicas formales. La exposición tendría carácter económico en su sentido material tan pronto como insertáramos las condiciones de mercado y precio rozadas hasta aquí únicamente en su aspecto teórico. Empero, en estas observaciones preliminares generales no podrían elaborarse estos aspectos materiales de la problemática en forma de tesis, sin caer en el peligro de muy graves unilateralidades. Y los métodos imperativos puramente económicos son tan seductores como impugnables. Ejemplos. Para la aparición en la Edad Media del trabajo regulado por una asociación, pero con carácter de libre, el momento decisivo es el que transcurre en la oscura época de los siglos X al XII, y tiene importancia en especial la situación del trabajo calificado, campesino
minero industrial, orientado por las probabilidades de renta de los señores territoriales, corporales y jurisdiccionales. Puros poderes particulares en concurrencia por estas probabilidades. La época decisiva para el desarrollo del capitalismo es la que demarca en el siglo XVI la gran revolución crónica de los precios. Significa esta una alza absoluta y relativa para casi todos los productos occidentales de la tierra, y con ello, según conocidas leyes de la economía agraria, tanto estímulo como probabilidad de la empresa dirigida a la venta de sus productos y por tanto de la gran explotación en parte capitalista, Inglaterra, en parte señorial, en los territorios situados entre el Elba y Rusia. Por otro lado, con respecto a los productos industriales, significó las más de las veces una alza de precios absoluta, pero en cambio no solo, por lo general, no relativa, sino al contrario, una baja relativa en muchos de esos precios, ofreciéndose por tanto un estímulo a la creación de explotaciones capaces de concurrir en el mercado, tan pronto como se dieron las condiciones previas requeridas para la vida de esas empresas, tanto internas como externas, lo que no tuvo lugar en Alemania y fue al comienzo de su decadencia económica. Después de esto, y como su secuela, vinieron las empresas capitalistas lucrativas. Condición previa para ello es la aparición de los mercados en masa. Y como síntomas de que esta aparición estaba en marcha, tenemos ante todo determinadas transformaciones de la política comercial inglesa, prescindiendo de otros fenómenos. Estas y otras afirmaciones semejantes podrían hacerse valer como comprobación de consideraciones teóricas sobre las condiciones económicas materiales del desarrollo de la estructura económica. Sin embargo, esto no nos corresponde. Tales tesis, así como numerosas otras semejantes, en absoluto discutibles, no pueden ser insertadas en estos conceptos deliberadamente solo sociológicos, aun en el caso de que no fueran falsas del todo. Con la renuncia a un ensayo de esa forma, desisten también de modo deliberado las siguientes consideraciones de este capítulo, exactamente lo mismo que ocurrió en el anterior con la renuncia a desarrollar una teoría del precio y del dinero, de toda explicación real, y se limitan, por el momento, a una tipificación sociológica. Conviene que quede esto subrayado con energía, pues únicamente los datos económicos reales pueden ofrecernos la materia viva para una explicación auténtica del desarrollo económico, aunque solo sea en la sociología, en lo sociológicamente importante. Se trata aquí únicamente de ofrecer, por lo pronto, un armazón que nos baste para poder operar con determinados conceptos pasaderamente inequívocos. Es claro que en este punto, o sea, tratándose de una sistemática en esquema, está fuera de lugar no solo la sucesión histórico-empírica de las formas particulares posibles, sino asimismo la genético-típico ideal. 2. Frecuentemente se ha protestado con razón contra el hecho de que a menudo no se distingan en la terminología económica explotación y empresa. Explotación, en el terreno de la acción económicamente orientada, es en sí una categoría técnica que designa la manera de estar coordinadas permanentemente determinadas prestaciones de trabajo, tanto entre sí como con los medios materiales de producción. Su opuesto es o la acción, inciso A, no duradera, o inciso B, la técnicamente discontinua, tal como aparece siempre en toda administración de hacienda puramente empírica. Lo opuesto a empresa, un tipo de orientación económica por la ganancia, es por el contrario hacienda, orientación por la cobertura de necesidades. Pero la oposición entre empresa y hacienda no es exhaustiva. Toda simple ganancia por el trabajo del escritor, del artista, del funcionario, no es ni una cosa ni otra, mientras que la percepción y consumo de rentas es notoriamente hacienda. En las páginas que anteceden se ha venido hablando de explotación lucrativa. No obstante, el contraste citado, allí donde se encontraba la acción de un empresario duradera y coherente en su continuidad, la cual no puede pensarse de hecho sin la constitución de una explotación, eventualmente explotación individual, sin cuadro alguno de ayudantes o asistentes. Lo que nos importa aquí es acentuar la separación de hacienda y explotación. Puede admitirse, por ser, como ahora se establecerá, inequívoco, el empleo del término explotación lucrativa en lugar de la expresión empresa lucrativa duradera.
solo en el caso más simple de coincidencia de la unidad técnica de explotación con la unidad de empresa. Sin embargo, en la economía de cambio, varias explotaciones técnicamente separadas pueden ligarse en una unidad de empresa. Esta no se realiza naturalmente solo por unión personal en el empresario, sino que se constituye por la unidad en la ejecución de un plan de explotación que con fines lucrativos se formula homogéneamente de alguna manera. Las transiciones son, por eso, posibles. Cuando solo se hable de explotación, debe entenderse que nos referimos con ese término a aquella unidad técnicamente distinta, en sus instalaciones, medios de trabajo, mano de obra y dirección técnica, eventualmente heterocéfala y heterónoma, que incluso se nos ofrece en la economía comunista, en su significación usual. La expresión explotación lucrativa solo se empleará en lo sucesivo allí donde sean idénticas la unidad técnica y la unidad económica de empresa. La relación entre explotación y empresa se muestra terminológicamente con especial agudeza en el caso de categorías tales como fábrica e industria a domicilio. La última es, con toda claridad, una categoría de la empresa. Desde el punto de vista de lo que es una explotación, aparecen meramente yuxtapuestas una explotación comercial y las explotaciones que, siendo elemento integrante de la hacienda de un trabajador, sin lugar común de trabajo y fuera del caso de una organización con maestros intermedios, realizan prestaciones especificadas a la explotación comercial. El proceso no puede ser comprendido puramente con la categoría de explotación y se requieren estas otras: mercado, empresa, hacienda, del trabajador. Utilización lucrativa de los servicios retribuidos. Tal como se ha propuesto algunas veces, podría definirse a la fábrica con plena indiferencia económica en el sentido de hacer caso omiso de la naturaleza del trabajador libre o servil, de la naturaleza de la especialización del trabajo, con especialización técnica interna o sin ella, y de los medios de trabajo empleados, si se trata o no de máquinas. En una palabra, como taller. De todos modos, debe comprenderse además en la definición la naturaleza de la apropiación de los talleres y de los medios de trabajo por un propietario, si no se quiere que el concepto se confunda con el de ergasterión. Aceptado esto, parece entonces conveniente, en principio, emplear los términos fábrica e industria a domicilio como dos rigurosas categorías económicas de la empresa con cálculo de capital. En un orden rigurosamente socialista, la fábrica sería inexistente como la industria a domicilio, y solo podría hablarse de talleres, instalaciones, máquinas, herramientas y prestaciones de trabajo de toda suerte, lo mismo doméstico que de taller. 3. Sobre el problema de las fases del desarrollo económico, apenas se dirá en lo que sigue, sino lo estrictamente imprescindible, y aun esto en forma incidental. Por ahora nos basta con que adelantemos lo siguiente. Con toda razón se distingue hoy día con más exactitud entre formas de la economía y formas de la política económica. Las fases de Smoller, anticipadas por Schomburg, y desde entonces más o menos transformadas: economía doméstica, economía de aldea, y como fases más avanzadas, economía señorial y patrimonial de un príncipe, economía urbana, economía territorial y economía nacional. Estuvieron determinadas en cuanto a sus términos por la naturaleza de la asociación reguladora de la economía. Pero en modo alguno dicen que el tipo de esta regulación fuera distinto en el caso de asociaciones de diferente extensión. Así, la política económica territorial alemana fue, en una extensión algo mayor, una simple prolongación de las regulaciones de las ciudades, y sus nuevas disposiciones no eran específicamente distintas de la política mercantilista de las asociaciones estatales específicamente patrimoniales, pero ya relativamente racionales. Y en ese sentido, política nacional en la terminología usual, poco feliz por cierto. Y menos afirman que la estructura interna de la economía, la forma como los servicios se especifican, especializan y coordinan, la manera de su distribución entre las distintas unidades económicas independientes y el tipo de apropiación de las utilidades del trabajo, de los medios de producción y de las prioridades lucrativas, haya de marchar paralela con la referida extensión de la asociación, soporte posible de una política económica.
y aún menos pueden afirmar que su cambio es siempre conexo por su sentido con las variaciones de aquella extensión. La comparación del Occidente con Asia y del Occidente antiguo y moderno mostraría lo equivocado de tal supuesto. Con todo, en la consideración económica, no puede nunca olvidarse el hecho de que existan o no asociaciones materialmente reguladoras de la economía. Asociaciones que no solo son políticas y el sentido fundamental de su regulación, pues el tipo de lucro está influido muy poderosamente por lo anterior. 4. El fin de estas consideraciones es también aquí, sobre todo, la fijación de las condiciones óptimas de la racionalidad formal de la economía y sus relaciones con las exigencias materiales, cualquiera que sea su clase.